¿Cómo están ustedes? Muy buen día. En los últimos días hemos visto el masivo traslado de líderes del crimen organizado a módulos de máxima seguridad bajo el plan Cancerbero. El gobierno nos dice que esta es la vía para retomar el control de las cárceles. Sin duda, descabezar las bandas es un paso urgente. Sin embargo, los expertos advierten que el verdadero problema es cultural. En muchos barrios vulnerables, el viejo sueño de salir adelante con esfuerzo y estudio se ha ido apagando. En su lugar, el dinero rápido y la cultura de la ostentación llenaron el vacío de oportunidades. Sacar a los capos de la calle es clave, pero ¿lograrán estas estrictas medidas frenar esta peligrosa tendencia en nuestros jóvenes? Para conversar nos acompaña Pablo Sea, profesor investigador del área organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Miren, buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz Oye, de compartir aquí con los espectadores y con todos ustedes. Es que es fundamental tu opinión sobre el tema, porque, a ver, el despliegue del plan Cancerbero en realidad a nivel logístico fue un éxito. En la práctica, ¿cómo afecta el aislamiento de los grandes líderes a las redes de narcotráfico que siguen operando afuera en las poblaciones? Ya, perfecto. Mira, yo vi las imágenes, como todo el mundo, de este operativo que parecía como una película de Hollywood, con helicópteros y una cosa pero increíble. Y dije, wow, esto es un tema. Yo había estado recopilando un poquito de información de eso. No, yo creo que un sociólogo, un antropólogo podría decir mucho más, pero me preocupó. Me preocupó y me interesó conversar sobre esto con la gente. Y claro, la desarticulación a través de la eliminación o el aislamiento o la desarticulación de los cabecillas es una solución rápida que tiene un efecto inmediato en la desorganización de la línea de mando y de tráfico, ¿no? De drogas y otros, armas y todo lo que corresponde, pero también tiene otros efectos directamente inmediatos en estas redes. eh, es que se produce una escalada aspiracional interna, es decir, sacas al que está arriba y el que le sigue o los que le siguen van a pugnar por tomar la posición. O sea, dejas una posición vacante. El gerente salió, ¿quién va a ocupar el lugar, ¿no? Dentro de estas bandas. Y lo otro es que también, en términos de los límites laterales de estos grupos, también se producen pugnas porque la banda que quedó articulada va a intentar dominar a la del lado. Entonces se producen pugnas de poder también entre ellos. Sí existe una estructura de red descentralizada, como el rizoma, ¿no? Como las papas, que tienen como múltiples centros de raíces y si sacas una, no matas la planta. Entonces esto se mantiene, esto se conserva y probablemente ocurra eso. Ahora, el llevar esto a regiones tiene un segundo componente. Entonces tú rápidamente veías las noticias y los vecinos decían, oh, esto estaba tan tranquilo y ahora se ha llenado de familiares de estas personas. Y lo que ocurre es algo parecido a lo que ocurrió con las erradicaciones de campamentos de la periferia de Santiago, la llevan a zonas rurales y lo que ocurre es que se produce una fragmentación social, no se integran, se rearticulan como clústeres, eh, se toman el control de las plazas y los espacios públicos y con actitudes más agresivas o costumbres distintas terminan tomándose el control de las localidades eh, y imponen lógicas delictivas que en el fondo lo que termina haciendo es que exportan el problema. Así como se exportó de países más centroamericanos a Chile con las inmigraciones, ¿no? Que eso la fortaleció y la permeabilidad de fronteras nos trajo al Tren de Aragua y otros, se produce a nivel regional también. Entonces, muchas veces lo que hacemos es estar exportando esto y trayendo problemas acá cerca de Santiago, en el monte, no sé, conozco el caso de Angostura, en donde se les llama los del río, porque erradicaron poblaciones hacia la zona del río, y Claro, claro, todo el tráfico viene de los del río y los del río. ya. Entonces también hay una estigmatización cruzada, ¿no? Que no te metas con los del río,
y, en fin, traslada una problemática, no la resuelve. Complejo. Oye, sí. Oye, tú dijiste recién que, a ver, en el mundo del narcotráfico, en buenas cuentas, el a rey muerto, rey puesto. Si encerramos a los cabecillas en celdas individuales, los llevamos a lugares apartados, etcétera, donde no puedan tener ningún tipo de contacto, porque tienen además el tema de que no, del cierre de las señales, ¿no? De que no puedan transmitir, etcétera, llamarse por teléfono, etcétera. Si encerramos, hacemos todo eso, ¿cuánto tiempo pasa hasta que un joven del barrio tome ese puesto vacío tentado por la riqueza rápida? Y aparte de eso, me imagino que debe haber algo, tú lo mencionabas ahí, rencillas entre quién es el virrey, el que sube ahora, ¿no? Claro, por ejemplo, el momento en que, en el caso de Juárez, me tocó estar en Juárez de no sé si de suerte o de no tan buena suerte, pero en el caso de la ciudad Juárez, en México, cuando hubo unas matanzas pero terribles, y no solo entre ellos, sino que también a la gente que casualmente iba pasando, ametralladora colectiva, una cosa, cuerpos colgando, cercenado, una cosa increíble, fue precisamente por haber eliminado algunos cabecillas y se produjo guerra de pandillas por tomar el poder. Entonces, complejo. Y además existen redes que no solo los ligan con el AMPA o con las redes de tráfico, sino que también, y ahí no tengo sustento para decirlo, sino más que el sustento histórico, con redes políticas, redes sindicales, con la policía y con otros. Voy al caso neutro de Don Corleone, ¿no? Que todos habremos visto la Ah, película. ah, En los libros de Mario Puzo, Mario Puzo toma mucho de la historia de esto y lo que hace es contarnos la historia de la mafia. Y esta mafia italiana tradicional viene de la cultura romana y se estructura como la cultura romana. Entonces, alguna vez en la misma película y en el libro, la serie de libros muy interesante, cuando está preso Pentangeli, comenta y cuenta, ¿no? Y estas estructuras que son culturas sólidas provienen del sistema de centuriones, de curiones. Entonces, hay ujú, toda una estructura de mando que se puede descentralizar también y que puede operar sin contacto directo con los superiores. Entonces, es una estructura muy sólida que aunque se desarticulen las cabecillas, sigue funcionando. claro. Y ha ido evolucionando desde la época del 1933 en América, ¿no? Del término del estanco del alcohol, se fue entonces a las drogas. Entonces, dos rutas. Una, mantener el tráfico de sustancias ilícitas que generan mucho dinero en el fondo. Y por otro lado, ¿en qué vas a usar ese dinero? Si no te puede beneficiar. Entonces están las redes de lavado de dinero. Entonces produces dinero por acá y legalizas el dinero por el otro lado. Y claro, los hijos de Corleone se educaron, ¿no? Son abogados y entraron en la política y administraban casinos y eso se ligaba con la droga y el manejo de las calles y Claro, fondos, el caso de Jofa, ¿no? Fondos sindicales que eran usados también para meterlos en inversiones de narcotráfico, fondos sociales, policías comprados, qué sé yo, todo ese juego que es antiguo y que es de libro, ¿no? De alguna manera se reproduce acá. Jueces intocables, sistemas judiciales corruptos, entonces no es solo los cabecillas en la cárcel, claro. lamentablemente. Lamentablemente, justamente, entonces hablemos un poquito ahora, porque no quiero que se me pase el tiempo, hablemos un poquito de la mentalidad. Antes los sectores vulnerables y la clase media en general veían en la meritocracia el hecho de poder cambiar, ¿no? De poder llegar, de aspiración, esta generación aspiracional. ¿En qué momento se torció ese camino y pasó a ser más atractivo el modelo de ostentación y el dinero fácil? ¿Qué pasó ahí? Ya, perfecto. Hay varios momentos y versiones, ¿ah? Eh, Hay una transición histórica, ¿sí? Desde el teocentrismo, ¿no? Dios en el centro,
y norma de Dios y orden, ¿cierto? Después viene el antropocentrismo y hoy día estamos en el posmodernismo y la lógica del tango cambalache, como que todo da lo mismo y está Claro, todo revuelto, claro, pero hay una evolución allí. Entonces, por ejemplo, en el traspaso del teocentrismo hacia el antropocentrismo se instala el mercado y las lógicas de industrialización. Y ahí hay un primer cambio en donde se instala la meritocracia, que está reflejado en un libro de Durkheim, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Antes de eso, el cristiano confiaba en Dios y Dios lo alimentaba como los pájaros, ¿cierto? O sea, ¿para qué te preocupas de hilar y de tejer si Dios te va a proveer? Tú claro. preocupate de las cosas de Dios y al César lo que es del César, en fin. Pero esa lógica no era productiva, de manera que se instaló el mérito. Entonces, si a ti te va bien en el mundo, es porque Dios te quiere. Esfuérzate, levántate temprano, sigue una ética, sé correcto. Entonces el credo se muta un poco y se va convirtiendo en este credo de cumplimiento y en el fondo de logro y de aspiración a lograr ser amado por Dios y tener luego ir al paraíso, que es como el máximo ya Claro. del, del lugar maravilloso. Eso progresivamente se va rompiendo en la modernidad porque la historia de aspiración que te ofrece este capitalismo no es tan clara y se producen efectos, por ejemplo, localmente el compadrazgo es un efecto que rompe la lógica de lo aspiracional y del mérito, de la meritocracia. Entonces, claro, pongo a mi compadre, a mi amigo en la posición, aunque el otro se lo mera, listo, lógica rota. Hoy día tenemos cada vez más cesantía ilustrada. Entonces te decían, como la canción de los prisioneros, ¿no? Quedaron en el baile los que sobran, les decían, edúquense, qué sé yo, pero finalmente no lo lograron porque no pertenecían al clan o por distintas razones, y se produce hoy día cesantía ilustrada. La cesantía ilustrada es la madre de las revoluciones, así que ojo, ojo allí. Tenemos profesionales sin trabajo, tenemos carreras que producen Ujú. profesionales que no tienen espacio para el empleo. Eh, la distribución salarial y la distribución de la riqueza tampoco tiene una lógica meritocrática, sino que tiene lógica de concentración de capitales. Y entonces tenemos una tremenda banda de salarios mínimos y una diferencia de mercado de por lo menos 30 veces de un salario a otro salario, del más bajo al más alto o más. Entonces, allí también hay una lógica que rompe el mensaje como de lo aspiracional. Eh, el cambio permanente, la obsolescencia del empleo. Nuestros abuelos, por ejemplo, trabajaron en la empresa X 20 años, hicieron su carrera, qué sé yo. Eso ya no existe. El rol del Estado también como protector se rompe con el Estado subsidiario y ya no hay instituciones que te protejan. Entonces, todas estas lógicas que van como articulando esta situación de mérito y de mientras más trabajes, más vas a obtener, eh, se van desarticulando, se van rompiendo, se van degradando. Y bueno, esta cultura toma mucho de eso, esta cultura, ¿no? Del mambo urbano que se le ha llamado, ¿no? El mambo por la fiesta, porque Claro, eh, usa toda esta lógica e incluso se, se refiere de manera peyorativa al que sigue la norma, ¿no? Es el perdón en el lenguaje, pero claro, los términos eh, 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 periféricos es hablar del gil laburante a nivel latinoamericano. claro, Entonces, claro, claro que sí. el ahueonao perno que no corona, que no logra el éxito Claro. nunca, porque permanentemente sigue resignado, sigue la norma, qué sé yo, pero la virtud moral no interesa. ¿Ah? Entonces, la resignación sin astucia, no, necesitamos chispeza para ser capos aquí. Entonces, eh, esta ruptura, ¿no? del modelo eh, propuesto por el sistema se va rompiendo y estas culturas lo toman y lo aprovechan como una forma y reestructuran de otro modo todo esto. Eh, sí, Oye, mire, yo te quería preguntar, a ver, en general hemos visto de repente el narcotráfico que llega a un barrio,
y paga un funeral o regala juguetes, hace navidades, da empleo informal, está llenando un vacío. ¿Puede una medida puramente carcelaria, digamos, competir contra una presencia social del narco? Porque en general, ¿qué hace el gobierno? Empieza a presentar, no solamente esto, me refiero a cualquier gobierno, se hacen estos famosos bonos por hijo, bono por esto, bono por lo otro, y son unas pocas luquitas, digamos, que le llegan a esas personas, pero que no son permanentes. Acá de repente hay personas, he entrevistado, por ejemplo, a una mujer que dijo, a ver, yo no hago nada, yo no vendo nada, pero por no mirar, por no decir, por no, me pagan, no sé, X cantidad de plata al mes. Y con eso yo vivo. Entonces, ¿cómo se hace para pelear contra eso? Sí, esta ideología aspiracional que se instaló eh, se reforzó, ¿no? Por todo este tema de las inmigraciones y qué sé yo, pero no quedaba otra, es como eh, parte de la globalización. O sea, al final los pequeños enclaves van a ser civilizados. Eh, hay un, a ver, voy a hablar de dos cosas. Primero, segundo, como traslape o superposición de las ideologías de desclasamiento que tenían que ver con lo político y con lo izquierdista, ¿no? En donde el dar vuelta a la tortilla y revoluciones podrían generar este cambio rápido también y este obtener riqueza instantánea, ¿sí? Que siempre está como en el imaginario humano, esto como de mágicamente de ganarte la pollabol o obtener las Claro, cosas inmediatamente. Entonces, existe ahí una necesidad, un ideario que no está resuelto. Y claro, esta posibilidad de tener poder, de tener dinero, de constituir un clan, los funerales narcos son una señal, claro, tú comentabas ahí, ¿no? Eh, Disparos, los funerales, los que mueren son héroes. O sea, a pesar de que tienen una corta expectativa de vida o de libertad, se convierten en héroes, se les hacen murales, qué sé yo. Hay todo un tema cultural ahí muy fuerte que es como estas familias de los Corleones que claro. mencionábamos, ¿no? Mm. Te permite un acceso inmediato. Entonces tú entras a una familia, empiezas a estar en este mundo y tienes acceso a ir al Boulevard de las Marcas allí del mall a comprarte con billetes, porque ellos no compran con tarjeta, sino que pueden lavar con billetes en efectivo. Entonces compran millones en ropa cara, en calzado, en joyas. El bling bling, que es como todos estos elementos de las cadenas y la ostentación, se Sí. obtiene inmediatamente. Entonces obtienes dinero, vas y lo compras, lo adquieres instantáneamente. Vehículos de alta gama, mucho poder, armamento también exhibido sin pudor. Y somos poderosos, entonces eso lo obtengo instantáneamente. Y eso se acompaña de un montón de otros elementos culturales que van reforzando y que se van instalando y normalizando. Entonces, no sé si te has detenido a escuchar la música, esta música del mambo urbano, pero una Ujú. mezcla ahí de reggaetón, de qué sé yo, de video rápido, pero estos videos, que es como lo que se ve mucho en redes sociales, son rápidos, son cortos, que es como esto de que quiero obtenerlo rápido, todo lo quiero ya. eh, y muestran ahí mucha ostentación, armamentos, en fin. Por ejemplo, Pablo Chili, después de que fue detenido porque chocó, ¿no? En su Mercedes, en su auto Sí, de alta gama, sí. andaba ahí en la fiesta, ¿no? Porque parte del tema es, el mambo es la fiesta, andar en la fiesta. Fue detenido y poco después lanzó un videoclip, un tema que se llama El Jaguar. Entonces, el Jaguar parte mostrando su detención y su familia mirando, no sé si pueden verlo ahí, es increíble. Eh, y luego cómo ese chocar narcotizado y qué sé yo, se convierte en héroe en este tema del jaguar. Entonces el jaguar es rey de la selva, es intocable, las serpientes no logran vencerlo y termina desacreditando a
a las instituciones y a todos los que tratan de imponer algún orden ahí o lo que fuera. Y finalmente él termina diciendo, bueno, yo gano más. ¿Y qué? Sí, pues, Entonces, oye, a ver, tú dices, claro, el pertenecer a una banda hoy día ya no es visto como una desgracia, ¿no es cierto? Sino que en forma de ganar estatus, de ganar respeto. ¿Cómo se rompe eso? Porque en general, por ejemplo, ha pasado que un joven, por ejemplo, que vive en un sector estigmatizado, suele mandar un currículum y le llega a él portazo por solo hecho de vivir en un sí, lugar sí, estigmatizado. ¿No? sí. ¿Qué pasa si el mercado formal le está dando la espalda? La banda criminal abre ahí los brazos con los lujos, como dices tú, con los bling bling, con este poder, con este mostrar fajos de billetes en vehículos de alta gama, etcétera. ¿Cómo rompemos eso? ¿Cómo damos, aunque sea muy a largo plazo? Porque no, me imagino que, como dices tú, el tema de descabezar las bandas es una cosa más bien política y de ahora, ¿no? De ahora en 15 minutos, digamos, se logró. Pero ¿qué pasa con recuperar todo eso que está quedando en el vacío? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se puede hacer? Veamos la solucionática. Sí, sí. Hay una gama de efectos ahí que lo refuerzan y hay una soluciones que yo, mira, solo lo voy a decir, no voy a comentar, pero una solución ícono es la que se ejecutó con los maras. Entonces, una política de Estado de, de- de- de inflexibilidad completa y de desaparición de una casta completa, ¿no? De la cual los costos y efectos finales de eso ya conoceremos en términos del tejido social de las familias. Igual estas personas tienen madres. Entonces, sí, efectivamente, hay una desvinculación del sistema educativo para empezar, del sistema laboral formal, por supuesto. Eh, una identidad que se forja distinta y dependiente del consumo, del lujo, de las joyas, de la fiesta, de las drogas, que no está alineada, eh, corta expectativa de vida, en fin. Y eso se tiende a reproducir en las generaciones que siguen y generan inestabilidades permanentes del tejido como social, en la familia, que con los vecinos se rompen las redes, en fin. Entonces, soluciones a eso de corto plazo, difícil. Se han intentado cosas por aquí y por allá. Eh, mantener negociaciones razonables. Eh, muchas veces las policías locales llegan a acuerdos de paz con los cabecillas y de cierto orden, entonces de cierto respeto por ciertas cosas y se reduce la criminalidad. Es que se puede lograr algún nivel de negociación para no entrar en guerra, ¿no? Tiene algún grado de conveniencia. Ahora, bien implica la legitimación, que es compleja el negociar con ellos, pero hay una posibilidad por ahí. La búsqueda de recuperación de los espacios públicos para la gente, ¿no? De las plazas, del cuidar al menos ciertas vías o zonas que estén medianamente protegidas. Eh, todo esto tiene un círculo, ¿no? Y el control del capital y del lavado de dinero, del cómo legítimo, es un punto bien importante, que podría incluso sin tocar mucho lo que ocurre socialmente, generar ahí una ruptura del eslabón que te lleve inmediatamente del tráfico a la riqueza. Entonces, no vas a poder comprar grandes casas ni grandes autos si hay mejor control de dónde viene el dinero, ¿cierto? Entonces ahí podría haber un punto que sí tiene que ver con el manejo del Estado. Y por eso hay hubo críticas a la ley de secreto bancario. Hay un tema ahí Ujú. medio pendiente de discutir que podrían intervenir por allí. De repente hay narrativas locales, puntuales, bien puntuales, que rompen un poco el circuito. Me tocó hacer trabajos voluntarios en el Castillo alguna vez, de fundaciones que entregaban fondos a los microemprendedores, que esencialmente eran las mamás que Claro. tenían el puesto en la feria, el churro, qué sé yo, y lograban ponerlas en una lógica un poco más formal Ujú. y ellas llevaban a los hijos a respetar eso.
Entonces las madres ahí imponían respeto. Entonces, claro, los hijos le robaban la mercadería, qué sé yo, pero cuando había alguien que les prestaba dinero y que les ayudaba y que les asesoraba, se producía ahí una pequeña mejora y un control también respecto a los hijos y un ejemplo para los otros hijos más chicos un poquito distinto. Entonces, por allí puedes cambiar un poquito la narrativa. Estaban los colegios de la orden de Escrivá de Balaguer, ahí en el Ujú. castillo, y lograban respeto. No les entraban a robar, por ejemplo, lograban cierto, como un elefante blanco metido en medio de todo eso, y tenían orquestas de violín. Entonces de repente hay señales muy pequeñas que te dan acceso a culturas distintas, a belleza, que atraen a los más chiquititos y que de repente pueden ser como pequeños, ¿no? Pequeños granos de arena, como suele decirse, en todo esto, pero que son capaces de construir con lógicas distintas. Puede ser interesante. En la medida en que más de eso exista, se podría ir generando algo. Y bueno, hay programas ahí de mediadores locales. Sabemos que las iglesias trabajan en eso con clubes de alcoholismo, qué sé yo, distintos entes en donde son los mismos vecinos entre ellos mismos, no una autoridad la que viene con una posibilidad distinta de futuro, de reformulación, de regeneración, de creación de algo distinto. Por ahí podría. Pablo, tú hablas de la recuperación de espacios públicos, hablas del tema moral, del tema de entregar valores a través de la educación, etcétera. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, la corrupción interna? Supimos hasta muy poco unas investigaciones en las que aparecían elementos prohibidos, por ejemplo, en los penales. Todos los días se encuentran cosas raras, celulares, bueno, estoques. ¿Para qué decir de los asados y de aquellas cosas, de, no sé, esas celdas tipo spa que tenían, ¿no? En algunos, esos elementos entraron. Alguien miró para el lado cuando entraron. No eran cosas que se pueden guardar, no sé, en un bolsillo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? Mm, sí, sí, complejo. Hablábamos del tema Corleone, ¿no? Para no entrar directo en nombres y apellidos locales, del cómo esta red que produce dinero necesita legitimarse de alguna manera, ¿sí? Y eso lo hace a través de redes de corrupción. Entonces, llevan el mambo, expanden el mambo a las prisiones y en el fondo compran lealtades, compran espacios, eh, compran la posibilidad de entrar en entidades financieras, a reutilizar su dinero, a comprar propiedades, a qué sé yo. Entonces, sí, vemos lamentablemente hoy día, porque creíamos que no lo teníamos en Chile, pero está instalado corrupción a nivel institucional. Y ahí, parecido al tema que hablábamos del control del flujo del capital, es el Estado el que tiene la misión y el deber de poner normas y hacerlas cumplir, ¿no? Hace poco vimos y se generó una normativa de eso, por ejemplo, de las licencias médicas en el sector público Ujú. y que tenían un alto índice de licencias médicas, vamos a ver qué pasa allí. Y claro, la mayoría no eran falsas, digamos, eran compradas, pero se puso una normativa y eso se empezó sistemáticamente a hacer cumplir y se redujo instantáneamente el tema de las licencias falsas. Entonces, en ese caso sí, la institucionalidad con sus dependencias y puede autocontrolarse y autodeterminarse y poner controles ahí respecto de sí misma en las cárceles, qué sé yo. Lo Ah, que entiendo en este caso que se intenta desde el Estado es ese tipo de orden al, por ejemplo, hacer estos traslados. Una cárcel recién construye más cárceles, dale más fuerza al sistema, interviene las policías, están, por ejemplo, en normativas de intervención en aduana, que también, no sé qué ocurre en aduana, pero es un gueto cerrado en donde no se podía intervenir y ahora
van a poder intervenir con policías en aduana. Claro, Ahí puedes claro. tener otro eslabón institucional. Entonces, podría entenderse que desde el punto de vista del gobierno actual está usando mecanismos institucionales para ponerle freno y allí en algún minuto podría, o sea, Gendarmería ya está en la mira y probablemente el Poder Judicial o lo que corresponda sea lo que toque seguir ordenando y normando y controlando porque tienen el control directo de esos organismos Sí, po. que les toca trabajo. Oye, para ir cerrando, a ver, hoy día una familia nos está viendo y nota que su hijo, un nieto, está empezando a encandilarse con este dinero rápido. ¿Cuál es el salvavidas o qué red comunitaria a la que se puede acudir hoy? ¿O no existe eso? Buena pregunta porque no conozco, existen instituciones de apoyo a la niñez, a la adolescencia. No tengo exactamente claro cómo funcionan. Allí nos puede ayudar un asistente social, un sociólogo más a saber bien, explicarnos bien cómo funcionan estas redes y cómo podrían dar apoyo directo. Hay organismos no gubernamentales también que están en el tema y Claro, diversas instituciones. Desconozco en fino, como desde la experiencia, si realmente están siendo una alternativa para las personas. Eh, sí, siempre el, el cariño, la paciencia, el apoyo de la familia, el no cortar esas redes es esencial, porque las nuevas redes que se generan al inscribirse en estas pandillas o agrupaciones son transaccionales, no son de lealtad por cariño, por cuidado, sino que son, ok, toma esto, recibe lo otro y ya. Entonces, lo que ocurre en la familia, que está muy desarticulado también, eh, este calorcillo en torno a la fogata, es algo que hay que cuidar y tratar de mantener. Entonces, complejo, porque los chiquillos tienden a ir hacia afuera y están en un entorno que les, les entrega otros códigos distintos y se van alejando, pero sabemos que lo que formas dentro de los primeros 7 años en un niño y el cuidado que le das después, a veces se dan unas vueltas largas y se nos alejan, pero en algún minuto regresan y mucho de eso queda. Entonces allí tratar de mantener el cariño, la familia, la paciencia. Estas madres que, por ejemplo, en el castillo les robaban la mercadería y claro. conversando con ellos de nuevo y ayúdame y qué sé yo. Yo creo que es una forma compleja, difícil, dura, pero no perder ahí la cohesión de la familia, siempre el estar eh, receptivo y en apertura. Eh, y sí, hay instituciones, verdaderamente no conozco en fino cómo está funcionando eso, pero existen ciertos apoyos a través de los municipios o organismos no gubernamentales, en fin, hay ahí. Eh, Abandonar el colegio, mala idea, te lleva a una escalada de no llegar al mundo laboral y entonces tratar de mantener la escolarización, no perder eso y, en fin. Muchas ¿Eh? gracias, Pablo, por haber estado hoy día con nosotros. Ya, no, un gusto, tema muy complejo, Sí. no se va a terminar pronto, así que mantendremos ahí atentos a lo que sigue ocurriendo y a las soluciones, ¿no? A ver qué podemos aportar y apoyar en términos de cómo podemos ir resolviendo esto para nuestros niños del futuro. Muchas gracias, Miriam. No, muchas gracias. Le damos a Pablo Sea, profesor investigador del área organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Difícil parece ser esto de desarticular el mambo. Nos queda claro que las cárceles de máxima seguridad aíslan el peligro actual, pero solo las oportunidades reales evitarán que mañana tengamos más delincuentes en la calle. Quedarse solo en la respuesta policial es mirar la mitad del mapa. La verdadera batalla contra el narcotráfico se gana con cultura, educación y dignidad en cada barrio de Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.